Amén. Gracias a Dios. Entonces, empecemos. No sé si Grace podrá orar o te complica. No, no, ¿No? puedo Ya, orar. Sí, empecemos puedo orar. entonces. Gracias. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, por este hermoso día que nos has permitido, Señor. Te agradecemos por los que están conectados y los que se van a conectar, por los que no pueden, Señor. Que gracias que pueden después escuchar tu palabra, Señor. Tú has permitido eso, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por cada hogar representado, por la familia, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos cada día, Señor, danos la fuerza, danos la sabiduría para poder llegar a tu camino, Señor, con conocimiento, sabiduría, Padre, para que los de afuera no nos vean, Señor, como esos cristianos, Señor, light, Padre, que podamos con nuestro fruto mostrar, Señor, tu santo camino, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, te rogamos en esta hora, Señor, que ningún espíritu inmundo, Señor, entorpezca nuestra reunión, Señor, que podamos escuchar bien de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos y todo lo dejamos en tus manos, Padre. Nuestra cruz diaria, Señor, ayúdanos a llevarla cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, señora. Gracias, Grace, por... también está la Dulce, también está Enrique. Bien, bienvenido, Bendiciones, Dulce. Hola, buenos días. señor. Gracias. Tú sabes, Sol estaba un poquito complicada ayer por la alta presión, así que seguramente hoy no va a estar, así que bueno, ahí No, tenemos está el señor acostado todavía. acostado todavía, claro, seguramente. Así, Saludos a las soles. así es. Amén. Gracias, gracias, gracias. Así que bueno, Saludos a la Sole, amén. amén. Esperemos entonces que el Señor, si el Señor por algo permite también ese tema de la alta presión en las soles, Amén, trato de amén. Dios para cada uno de nosotros. ¿Ah? Amén. Ya, entonces, revisemos el tema que teníamos, que lo empezamos a ver el día martes, que tenía que ver con el ayuno. ¿Mm? Y ahí estuvimos hablando algo del ayuno y hablamos del origen del ayuno. ¿Se acuerdan el origen del ayuno? El ayuno, habíamos hablado que el ayuno era del Antiguo Testamento, ¿no? Y ¿se acuerdan quiénes practicaban el ayuno? ¿Alguien se acuerda quiénes practicaban el ayuno? ¿Alguien recuerda quiénes practicaban el ayuno en el Antiguo Testamento incluso? ¿No? Todos, bueno, practicaban el ayuno, los judíos, era un hábito bien común de practicar los ayunos, eso habíamos hablado, de que se practicaba el ayuno comúnmente, ya, eso estuvimos viendo. También, bueno, Moisés, ayuno Esther, hay muchos casos en la Biblia de que, del Antiguo Testamento donde funcionaba. Y el origen del ayuno, también estuvimos hablando. Algunos cristianos piensan que el origen del ayuno es el Testamento, el origen del ayuno tiene su origen en el Antiguo Testamento, y además hay muchas religiones que lo practican. Por lo tanto, el ayuno es algo bien difundido, en realidad. Hasta hoy en día los indígenas incluso, en los últimos tiempos ayunan para como acto de protesta, pero el ayuno orientado a Dios es un tema que se origina en el Antiguo Testamento, ¿m? Y continúa, por supuesto, al Nuevo, y en ningún momento decimos que ayunar es malo, eso no es así, el ayuno es bueno, ayunar es bueno, no es malo, sirve. Y en ese sentido había tres cosas con las cuales el ayuno un poco nos servía, y o tenía unos beneficios de hacer el ayuno, y habíamos hablado que tenía tres beneficios. No lo proyecté, pero que tenía el ayuno en nuestra vida, tenía el ayuno
iglesias un poco también lo practican y se lo entienden, es que implica un crecimiento, es decir, un acercamiento a Dios, donde conozco más al Señor, muchas veces se ayuna por eso. También es una forma de crecer en la fe, de entender los caminos de Dios y por lo tanto también fortalece mi fe. Y también, por supuesto, lo aplico cuando busco una confirmación de Dios. Eso era el ayuno en términos generales y es un poco lo que el ayuno hoy en día también se entiende en las iglesias y lo entendemos todos los cristianos. Eso en términos generales para qué se usa el ayuno y qué significa, en una primera instancia, dejar de comer. Y entonces, pero en la Biblia y en el Antiguo Testamento, y también hicimos la relación con el Nuevo Testamento, sin embargo, en la Biblia se habla de algo más que el ayuno y que mencionaba el verdadero ayuno. Y ahí vimos el concepto del verdadero ayuno y lo leímos en Isaías 58:6. ¿Lo podemos leer en Isaías 58:6? ¿Alguien lo tiene para que lo podamos leer, por favor? O no sé, antes de que lea algo con respecto al ayuno, además del ayuno, uno habitualmente lo conoce. No sé si hay algún comentario más sobre eso, ¿no? Ya, entonces, ¿alguien tiene para leer? Eh, Yo lo tengo, Cristian. Inge, por favor, en Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? País todo yugo de liberación o todo yugo que yo puse sobre otra persona. Amén. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué piensan sobre esto? Y ese es el verdadero ayuno. ¿Mm? Amén. Totalmente cierto. ¿Sí? ¿Mm? Entonces se dan cuenta que acá habíamos hablado también el día martes de que entonces el ayuno no era solamente no comer, sino que era un acto de liberación. ¿Ah? Era un acto de liberación que daba en la vida del cristiano. Y también recordábamos que el ayuno en el Antiguo Testamento era un acto de arrepentimiento. Uno ayunaba porque, como les decía, necesitaba comunicarse con el Señor, y trataba de comunicarse con el Señor, y por consecuencia era también un acto de arrepentimiento. También conversamos de que la Biblia de Lutero, ¿sí? Dulce mía, algo, ¿no? Perdón, pero es que lo que pasa es que se te está cortando la comunicación y se queda pegada la imagen. Entonces puede ser que algo es. Una pegada a la nada, ¿no? Sí, Ustedes de lo repente ven, ¿ah? también se escucha como entrecortado de repente, Cristian. Se escucha entrecortado. Entrecortado. A ver, ahí cambia el micrófono USB, ahí se escucha mejor o no? Parece ser. ¿Sí? Escúchame mejor, no sé si, ¿cómo escucha, Dulce mía? ¿Escuchas ahí mejor o no? Pero es que el resto no sé, no contesta nadie. No sé. Yo escucho, ahora se escucha bien, pero si Sí, yo la página o sea, no la página, la imagen, como se desvirtúa, de repente se queda así pegado. Sí, lo que Claro, hace yo no dije porque pensé que era el mío, que era mi coso, mi internet, pensé. la Pero sí, imagen ahora se siempre se escucha queda, bien. siempre se queda enganchada la imagen, desde siempre, pero se escucha muy bien. Ah, pero Ah, se queda pegada la imagen, qué raro, ¿ah? Sí, siempre, siempre. no, Las otras para mí no también. siempre. Miren, Son versiones distintas, pero versiones lo distintas. Bueno, importante no es la imagen, sino que es lo que se habla, Cristian, para mí al ya, menos. pero escuchar, eso sí, escuchar se escucha bien, ¿o no? Ahora sí, sí, ahora sí.
Sí, ahora inclusive puede ser sin Escucha imagen, bien, igual lo hermoso es la voz, lo que se escucha escucha, bien, aunque sea. estamos Tu entre voz todos. es hermosa. Lo que pasamos ya. No necesariamente. Él Ya, así que es gracias a ayuno. Dios. Bien. Entonces hablábamos sobre este verdadero ayuno que está planteando en Isaías. Y entonces, bueno, no sé qué opinan ustedes sobre este verdadero ayuno que plantea en Isaías, cómo lo viven ustedes en sus vidas, cómo lo viven, cómo viven este verdadero ayuno o no lo habían planteado en su vida, lo aplican en su vida el verdadero ayuno, porque estoy claro que estamos preocupados, y así lo han expresado todos estamos preocupados todos estamos preocupados por nuestros familiares, por nuestros hijos, cónyuges y qué sé yo, hermanos y demás. Pero la pregunta entonces, bueno, ¿y cómo practicamos nosotros ese verdadero ayuno que el Señor habla? Cristian, yo ¿Sí? me he quedado callada porque en realidad no sabía de esto del ayuno, del Antiguo Testamento, eso no lo estaba sabiendo. Lo que sí hacía ayunos por alguien, más que nada por algunos familiares. Yo ayunaba porque tenía entendido que era un sacrificio como extra o no sé cómo llamarlo, cómo explicarlo, pero era un sacrificio que estaba haciendo por mi prójimo, pero no sabía del ayuno, de lo que vos has explicado y lo que se ha hablado la semana pasada. Súper bien. Sí. Por eso es que mencionamos, Grace, por eso es que mencionamos el concepto tradicional del ayuno, que es en definitiva tratar de conectarse con el Señor, y que es un poco lo que ha estado, lo que siempre está expresado en las iglesias y que todos los cristianos más o menos entendemos, y que tiene que ver con esto de hacer un sacrificio, orar por una respuesta. Y eso es un poco lo que todos los cristianos entienden. Sin embargo, si uno empieza a examinar la Biblia, uno se da cuenta que Jesucristo habla, que Dios primero en una primera instancia como Padre, habla sobre el verdadero ayuno que aparece en el Antiguo Testamento, este concepto del verdadero ayuno, y Jesucristo a su vez también habla de un ayuno. Y entonces empezamos a entender que el ayuno en el cual Dios nos quiere llevar, al ayuno que Dios nos quiere llevar, no es el ayuno tradicional de no comer, que también es bueno y que en ningún momento decimos que no lo practiquemos, si es bueno eso, no hace mal. ¿Se dan cuenta? No es que ahora, digamos, ya a partir de ahora no hay que más ayunar, no. Si el ayunar es un acto de comunión en tu vida, de comunión con Dios, bienvenido sea, ayunemos. Pero también tenemos que entender que el ayuno en el que el Señor está hablando es un ayuno de mayor profundidad. Es un ayuno de tomar mi cruz diaria. Entonces, lo que acá estamos haciendo es relacionando cómo la Biblia se relaciona en todo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Mm? Entonces, por eso hablábamos en Isaías 58:6 del verdadero ayuno y por el otro lado también nos conectábamos con lo que hablaba Jesucristo cuando le preguntan a él del ayuno. Y entonces habla de un ayuno diferente, de un ayuno que es un ayuno espiritual, un ayuno de tomar mi cruz diaria, de entregar todas las cosas en las manos de Dios. Y por eso hablamos en Mateo 9, 14 al 17. No sé si hay algún comentario sobre eso que complemente con lo que está planteando Grace, y lo que estamos hablando de este concepto del verdadero ayuno. ¿Sí? Claro, Kressinger, yo creo que cuando yo
me humillo, reconozco, ¿no es cierto?, con un corazón arrepentido de que yo soy el problema en mi matrimonio, por ejemplo, y no me quejo y le doy gracias al Señor por lo que la persona conflictiva, por ejemplo, ahí yo hago que el poder de Dios se manifieste y puedo liberar a mi cónyuge. Así es, En cambio, si yo me quejo y digo siempre lo mismo y con esto no puedo, yo puedo atarlo, ¿no es cierto? así es, justamente. Ah, Sí, eso es justamente, yo puedo liberar a mi cónyuge de las diferentes situaciones en las que estoy, en la que se vive. Y por eso nos transformamos en colaboradores de Jesucristo. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, habla sobre ser colaboradores de Jesucristo. Ahora, esto del ayuno que estoy planteando, uno podría decir, bueno, una locura ahí que Cristian está planteando, es que entonces por eso lo referimos en tantos versículos. Y por eso lo relacionamos, que está relacionado con todo. Porque miren, en Isaías se habla del verdadero ayuno. Jesucristo, Jesucristo habla Mm. sobre el ayuno, que es el nuevo ayuno. Y por eso pone que el vino nuevo se pone en los odres nuevos, cuando le preguntan sobre el ayuno. Después, Jesucristo, cuando los apóstoles no tienen fe, cuando no pueden reprender los demonios y no tienen poder sobre Satanás, sobre nuestro enemigo, entonces se habla de que esa fe sale con oración y ayuno. ¿Se dan cuenta? Entonces, Mm. cuando uno empieza, esas son un par de cosas solamente. Entonces, cuando uno empieza a entender eso y a relacionar, entonces empieza a entender, uy, no es no comer nomás. Entonces uno habla de oración y ayuno, y después cuando ve en lo que habla el apóstol Pablo en Efesios, se da cuenta que el escudo de la fe sale por dos cosas, que es mis pensamientos orientados a Dios y la justicia de Dios en mi vida, que es la coraza de justicia. Entonces de nuevo lo relaciona y dice, bueno, de nuevo Jesucristo está hablando de lo mismo, que es oración y ayuno, ¿se dan cuenta? Entonces terminamos todo en lo mismo. Y eso es lo maravilloso de la Biblia, y esto que parece una locura, de que a la larga todo terminamos siempre en el mismo punto. Y todo lleva, con diferentes formas de decir, llega siempre al mismo punto, que tiene que ver con mis pensamientos orientados a Dios, con un corazón arrepentido, un corazón que dice, Señor, quiero hacer tu voluntad, y tomar nuestra cruz diaria. Y todo termina en lo mismo. Por donde uno lo vea, como uno toma la Biblia, por donde uno la lea, termina siempre en lo mismo. Porque esa es la base del cristianismo. Sin eso, no existe un crecimiento del cristiano. Entonces, eso es lo maravilloso. Y por eso es que terminamos conversando esto, porque entendemos que todo este proceso lleva hacia allá. Súper bien. Eso un poco, no sé si hay algún otro comentario sobre eso, alguna otra observación o complemento. Cristian, claro. ¿Sí? Y siempre termina en lo mismo porque en definitiva lo único que quiere el Señor es que lleguemos a ser como Él. ¿Y cómo vamos a ser transformados si no es por esto? Por eso la Biblia siempre termina en el mismo tema, Muy que bien. es, ¡ay, qué hermoso! Entonces se dan cuenta que Mm. el concepto no es ganar almas por ser evangelista. Ahora, si el Señor quiere hacerte evangelista, bienvenido sea. Si el Señor quiere que prediques, bienvenido sea. Pero esa no es la razón de mi vida. La gran comisión no es la razón de mi vida. La razón de mi vida es, Señor, quiero llegar a la altura del varón perfecto, a la meta, que es la carrera que plantea Pablo, de este camino del amor. Esa es la razón de mi vida. Ahora, si el Señor en el medio te usa para ser evangelista, para quedarte, si te usa que estés en un trabajo, si te usa para con el ejemplo, predicar a tus familiares,
Dios lo hace como Él quiere. Dios quiere que prediques en la iglesia o no prediques en la iglesia. Todo es un tema como el Señor te va llevando, pero el objetivo es ese, porque si no nos derivamos del objetivo de lo que Dios quiere para nuestra vida, porque lo que Dios quiere para nuestra vida es reponer, reformar nuestra vida para reponer lo que Satanás había robado en el Edén. ¿Se dan cuenta? Por eso lo relacionamos también con los 7 días de la creación, que es la creación que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Entonces, y lo relacionamos con también con los 7 escalones de crecimiento del apóstol Pedro. ¿Se dan cuenta? Todo eso está relacionado. No sé si lo ven y terminamos siempre lo mismo. Siempre exactamente lo mismo, como dice Astrid. ¿Les parece? ¿Ya? Entonces, eso, y como hablamos de este tema del verdadero ayuno, que lo vamos a tomar nuevamente, veamos lo que Jesucristo también habla del ayuno, para que nos quede completamente claro, lo que Jesucristo habla del ayuno en Mateo 9, 14 y 17. Entonces podemos leer Mateo 9, 14 al 17, porque ahí también habla sobre este nuevo ayuno. Que lo relacionamos con esto y tiene que ver con eso. ¿Ya? ¿Leo? ¿Alguien? Mateo, Dulce mía, por favor, Mateo 9, del 14 al 17. Ya. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Ya? Entonces, no sé si esto está claro, cómo lo ven. Se dan cuenta que acá Jesucristo está hablando de otro ayuno, porque justamente le preguntan sobre el ayuno. ¿Mm? Sí. Ujú. ¿Sí? Cristian, Entonces, ¿sí, Inge? es- esto se relacionará con lo que el Señor dice que Él vino a poner eh, división entre, posiblemente, entre cristianos, porque hay dos visiones. Aquí hay dos visiones entre lo que significa el vivir el ayuno convencional y vivir el otro ayuno. Vine a poner enemistad entre padre, hijo, cosas así. ¿A eso se referirá? Porque si consideramos que la Biblia está escrita para los cristianos, ¿o lo ves de otra manera? No, no, está bien. La Biblia es escrita siempre para los cristianos. Ese es un principio absolutamente clave y que siempre hablamos que la Biblia es escrita para los cristianos, no es escrita para la gente del mundo. El segundo es que la Biblia es una explicación de las diferentes etapas que tiene que vivir el cristiano en toda su vida, del punto de vista desde cuando se convierte hasta llegar a la altura del varón perfecto o llegar a la meta de ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que plantea el apóstol Pablo. Ahora, en el tema de qué es lo que vamos a ver, que vemos después un poquito más adelante, que tiene que ver con el no he venido a traer paz, sino espada, tiene que ver con el tema de la cruz diaria, y que parecía contradictorio y también lo vamos a ver. Eh, pero acá habla del ayuno, yo no lo sé, yo lo relaciono más bien con el tema de
este ayuno nuevo que el Señor habla, que tiene que ver con la cruz diaria, con el tomar la cruz diaria. Y está bien en ese aspecto porque después, ¿cómo tomo la cruz diaria? Está la explicación de que los enemigos serán los de su propia casa. ¿Ah? Cuando Jesucristo después lo explica y que lo vemos en el otro versículo, en los otros versículos que aparecen. Pero acá está claro que eh, el apóstol Juan, y sus discípulos, al igual que los fariseos, ayunaban. Porque, como preguntamos la semana pasada, ¿por qué ayunaban? Porque Juan estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, él ayunaba el sistema convencional. Y entonces, cuando le preguntan a Jesucristo, ¿por qué no ayunan? Él les dice, porque está Jesucristo ahí. Entonces, cuando Jesucristo viene y habita con nosotros y vendremos a Él y haremos morada, es cuando Jesucristo nos saca el yo. Entonces ya no hay ayuno, ya no hay cruz diaria, hay vivir con el Señor en cada cosa. Y esa es la altura cuando llegamos en la escalera de Pedro, llegamos a la altura del varón perfecto, es del amor. Acuérdense que antes del amor estaba el afecto fraternal y antes del afecto fraternal estaba la piedad, la paciencia, que era la cruz diaria, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿por qué los discípulos no podían ayunar? Era porque Jesucristo estaba viviendo con ellos. Ahora, la pregunta entonces, ¿Jesucristo no vive en nosotros? Sí, Jesucristo por medio del Espíritu Santo está en nosotros, pero todavía todo nuestro ser no está tomado. Por eso es que tenemos esta lucha entre lo que quiero hacer y es decir, lo que no quiero hacer, eso hago, que es lo que plantea el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? Entonces, llega un punto en que el Señor, uno va, cada vez más Dios va tomando tu vida como cristiano y todo se empieza a girar alrededor de Jesucristo. Pero llega un punto en que Dios saca tu yo. Y cuando ya saca tu yo, el ayuno deja de existir, porque la cruz diaria, ya no existe la cruz diaria con sí, porque no existe. La cruz diaria es la lucha entre mi carne y mi deseo de hacer la voluntad perfecta de Dios. Cuando, cuando Jesucristo, cuando el Señor te saca el yo, ya no hay conflicto entre he llegado a la meta y por consecuencia ya no hay conflicto entre mis sentimientos, lo que yo quiero hacer y lo que hace mi propia carne. Entonces ya vivo completamente en el espíritu. ¿Te das cuenta? Ese es un poco el concepto. Y por eso esto está relacionado también con los tres tipos de pecado. Por eso está el pecado de muerte, el pecado voluntario, que es cuando empiezo a conocer cada vez más a Dios y dejo de pecar voluntariamente, y después finalmente quedan en las últimas etapas, queda el pecado que mora en mí, el pecado involuntario, y después finalmente el Señor también te saca el pecado involuntario. Y entonces ya dejas de ayunar. ¿Ya? ¿Eso se entiende o no? Cristian, sí. Cuando explicaste anteriormente, los de tu casa serán tus propios enemigos. Esa parte que dice los de tu casa serán tus propios enemigos, porque serán los que te ayudan a crecer, ¿no es cierto? A crecer A espiritualmente, tomar, los que Dios puso para que nosotros veamos nuestros errores. No es porque ah, son enemigos, porque van a haber enemigos en contra de... No, ¿no es cierto? no, no, claramente. Claramente así es, así es. Sí, y ahí lo vamos a nuevamente a retomar, Grace, súper, súper bueno. Pero ese es el concepto, no es el enemigo. ¿M? ¿Ya? Eso Bien. vamos a tomarlo nuevamente. Pero con esto del ayuno, no sé si quedó claro o hay alguna otra observación que podamos entender para ver esto del ayuno. ¿Por qué
los discípulos no ayunaban. Sí, para mí me quedó claro, Cristian. No lo sabía de esa forma, nunca he escuchado eso directamente. Sí, amén. Sí, misericordia del Señor nomás. Eso sí, Amén. no sé si hay un complemento sobre esto. ¿Quieren complementar sobre esto de por qué los discípulos no ayunaban? No sé si se entendía. ¿Mm? Y por eso, después entonces Jesucristo dice, pero vendrán días en donde el esposo le será quitado. Es decir, Jesucristo es el esposo. Por eso es que cuando ya yo no vivo yo, más Cristo vive en mí, es decir, cuando Jesucristo, cuando el Señor nos saca el yo, es decir, nos transformamos uno solo con el Señor. Y entonces ya no hay este proceso de la cruz. Pero sin embargo, por eso él dice, pero vendrán días, cuando le habla a los discípulos, en el cual el esposo les será quitado, que es cuando Jesucristo se va al cielo, entonces ellos empiezan a vivir el proceso de la cruz diaria, y entonces empiezan a vivir el proceso del ayuno. Y por eso después le hace referencia sobre el vino nuevo en odres nuevas. Es decir, el vino representa la sangre de Jesucristo. Entonces, la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, que es el nuevo pacto, teníamos que entenderlo con un ayuno del nuevo pacto. Y el ayuno del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo que nos limpia. Pero ¿cómo nos limpia la sangre de Jesucristo? Por medio de la cruz diaria. ¿Se dan cuenta? Por medio del decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, perdóname. Por eso, y de nuevo ahí los relacionamos, nuevamente los relacionamos, por eso es que cuando Juan el Bautista dice, viene después de mí al cual yo no soy digno de atar la correa de su zapato, y él los bautizará ¿en qué? ¿En qué nos bautizará Jesucristo? ¿Recuerdan que dice cuando el apóstol Juan le dice, y él los bautizará, porque Juan el Bautista nos bautizaba en agua, y después viene alguien, que es Jesucristo mismo, que nos bautiza ¿en qué? ¿Recuerda? ¿Alguien se recuerda? Están todos muteados. Con En el Espíritu espíritu, Santo, Cristian. Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Ahí nos va transformando, limpiando, haciendo. Claro, pero ¿por qué Espíritu Santo y fuego? Yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no es fuego solamente? ¿Por qué el Espíritu Santo y fuego? Y de nuevo tiene la relación. Amén. ¿Cuál es cómo crecemos nosotros? Por medio de Espíritu Santo, es decir, los pensamientos Adoración. Mm. que el Señor, escuchar al Espíritu Santo es la oración, te cuenta la comunión con Dios, mi cabeza, y fuego, que es el fuego purificador, que donde se produce De la prueba. coraza en mi corazón que dice, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, no solamente en fuego. Yo quedé impresionado y decía, oye, esto, es de nuevo la coraza, es el mismo concepto de la coraza. La fe, la fe, el escudo de la fe, se produce por la justicia de Dios en mi vida, que ese es el fuego purificador del Señor. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo me redarguye de mis pecados. ¿Se dan cuenta? Entonces, de nuevo tiene relación con lo mismo. Se relaciona nuevamente. No sé si se ve, pero es maravilloso. Entonces, todo terminado nuevo en lo mismo. ¿Mm? Por eso Y el esa, Espíritu Santo de fuego. ¿Mm? ¿Sí, Inge? y esa es justamente la razón por la cual no nos debemos quejar cuando se presentan las dificultades y tenemos que dar gracias, porque detrás de eso está justamente el fuego que nos purifica. Y no podemos decir estoy cansado de luchar, no quiero luchar, Señor, soluciona mis problemas, sino que al contrario, dar gracias. No soluciones hasta que yo cambie y pueda entenderlo, el porqué del problema o la lucha o el...
Así es, súper listo. Es duro, Y pero ese está fuerte, ¿sí? ¿Ok? es duro si lo vemos tomándolo solitos. Pero ahí tenemos que recordarnos que tenemos que tomarnos de la mano del Señor porque solo nos desmoralizamos, nos desmotivamos, nos angustiamos. No podemos hacerlo solo. Así es. ¿Mm? Y ahí, fundamental lo que está planteando Inge, lo que tenemos que hacer rápidamente ahí es pedir perdón y decir, Señor, ayúdame, yo no puedo. Y si tú no quieres solucionarlo rápido, bueno, Señor, te doy gracias. ¿Se dan cuenta? Pero rápidamente yo tengo que siempre pedir perdón y posteriormente decir, Señor, ayúdame. Si yo no me arrepiento, si yo no pido perdón, el Espíritu Santo no me puede redarguir. No sé si eso se entiende, ¿ah? Que cuando yo no pido perdón, mira, esto es importantísimo. Cuando yo no pido perdón, peco voluntariamente Resisto al Espíritu Santo. y por consecuencia, claro, contrista al Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo deja de hablarme y dejo yo de escuchar rápidamente. Por eso es que las maquinaciones en mí empiezan a aparecer. ¿Por qué empiezo yo a molestarme contra algo y contra alguien? Porque como no pido perdón, estoy pecando voluntariamente y contristo al Espíritu Santo. En cambio, si pido perdón, rápidamente el Espíritu Santo vuelve a redarguirme y dice, hoy sí, lo hiciste por esto, por esto, por esto, por esto. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente corrijo. Y la paz del Señor viene a mí. ¿Mm? Entonces, esa es la razón por la cual tengo que siempre rápidamente pedir perdón. Y pedirle al Señor que me ayude a rápidamente pedir perdón. Porque además es pedir perdón, también es gracia del Señor. Amén. Bueno, pero yo le tengo que pedir. Por eso no sé si eso se entiende. Por eso el que pide, halla. Reci- Perdón, el que pide, Recibe. Se le da. recibe. Recibe, claro. El que pide, recibe. ¿Qué recibe? La gracia del Señor. Amén. El que busca, Vaya. entonces, por eso primero tengo que pedir, porque después busco, y cuando empiezo a buscar, también es gracia del Señor. Entonces, el que busca halla, ¿qué? Halla la verdad, el conocimiento real del Señor. Y empiezo a entender la palabra de Dios. Y finalmente, entonces, llego, golpeo y entro a la presencia de Dios. ¿Ok? Al descanso. Y al descanso, y al reposo, perdón. Bien, súper bueno. La presencia de Dios significa el reposo permanente en mí. ¿Mm? Entonces, toda mi vida la empiezo con un reposo permanente. ¿Sí? ¿Parece? ¿Sí? ¿Creéis? No. Ah, no. Entonces, eso es lo que está hablando con respecto al ayuno. ¿Mm? Al ayuno que el Señor quiere. Y después, entonces, bueno, la pregunta era, y ahora lo que viene, lo que hablábamos con Inge y lo que hablábamos con Grace también, es decir, ¿cómo llevo este verdadero ayuno a la práctica? Y ahí, este verdadero ayuno se lleva a la práctica la primera etapa, que es nuestra cruz diaria, tomarla con gozo, que es dando gracias a Dios por todo y aprender a ser mansos y humildes. ¿Mm? Y ahí hablamos de el versículo que no he venido a traer paz, sino que espada. ¿Mm? Y entonces por eso hablamos ahí ¿de dónde? De Mateo 10, 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36. ¿Alguien tiene Mateo 10, 34 al 36?
¿Quieres yo lo leo, Cristian? Sigue, por favor. Mateo ¿O 10, si lo tiene alguien más? ¿alguien más? ¿No? No, Mateo 10, 34 al 36. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces va a haber tensión, es decir, va a haber tensiones y situaciones diferentes. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, acá, y eso por eso es que ayer, el martes también preguntaba, bueno, es contradictorio, porque no dice Jesucristo, mi paso dejo, mi paso doy, trae toda la paz. Lo que pasa es que acá está hablando de la espada, de la espada purificadora, de la espada purificadora del Señor, de la palabra viva, que va a empezar a limpiar nuestra vida. Pero no está hablando de la paz permanente y el gozo permanente que el Señor da. Eso siempre existe, eso siempre está. Está hablando de una espada que trae purificación en nuestra vida y para eso usa las personas que nos rodean. ¿Se dan cuenta? Esto, si no lo entendemos así, es una incoherencia enorme, ¿o no les parece? Es más, esto yo creo que es, digamos, gracias a Dios que lo podamos entender, porque realmente esto lo entienden muy pocas personas, en realidad, y lo viven muy pocas personas, porque no se entiende, pareciera contradictorio, pero no es contradictorio, sino que representa este proceso de la cruz diaria. Y eso es lo que estaba hablando Graciela hace un momento, y también lo estaba mencionando India. ¿Mm? Entonces, este es el proceso de cruz diaria que vivimos en nosotros. E indudablemente, quien vive el proceso de la cruz diaria, que es, es en la etapa de la paciencia, es decir, en el dominio propio, la paciencia lo empezamos a vivir, vive esto en el día a día. Y esto lo vive en el día a día. Entonces, los enemigos de mi yo serán los que me rodean. Y eso tengo que entender. Y entonces ahí tiene sentido lo que dice el apóstol Pablo, que mi lucha no es contra carne de sangre, sino contra potestades y demás. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando hablamos de potestades contra mi enemigo, ¿quién es? Es Satanás. ¿Mm? ¿Ya? Por eso Cristian, esto, ¿sí? Graciela. yo tenía la confusión de eso porque ¿Ya? había hermanos de que siempre como que yo sentía de que se escudaba, o no sé cómo decir la palabra, detrás de eso. Ahora lo entiendo diferente, porque decía, sí, y sí, los de mi casa serán mis propios enemigos, pero yo lo veía como que esa palabra la decía, como que se quedaba conforme que Dios había puesto su enemigo, pero no en una forma buena de decir, los puso para mi cambio. Y entonces ahora lo veo de otra forma, y ahí era como que lo estoy entendiendo como lo que veía, pero tenía confusión a la vez. Así es. Súper bien, porque por ejemplo, los de mi propia casa serán mis enemigos, se interpreta, y eso es una interpretación que muchas veces pasa, es porque yo le doy bibliazos a mis parientes, entonces se molestan, discutimos con ellos de Claro, la palabra, y entonces resulta que mis exacto, parientes se han alejado de mí porque yo soy cristiano. No, no se han alejado de ti porque eres cristiano, se han exacto. alejado de ti porque tienes mal carácter, que es diferente, que es completamente diferente. Porque Claro, lo se alejan de uno cuando uno justo, no está ayunando justamente, no, cuando no estoy justamente, tomando la cruz. Claro, cuando Exacto, Porque está, soy sí, yo sí, el problema. Si yo soy paciente, si yo tengo afecto fraternal, si yo no soy jactancioso,
no hay problema con el otro. Ahora, si yo quiero imponer, imagínense, quiero convencer a un pariente mío, a mi hijo, o mi cónyuge, o mis hermanos, tratando de convencerlos con la palabra y empezar a discutir de que no, esto es así, porque así, imagínate, terminamos peleando. Entonces, esa disensión no es del Señor. Eso es mi tarudez, es mi falta de humildad, porque yo quiero imponer mi idea sobre el otro, que es completamente diferente. Y Y es el Jesucristo lo Señor que el que tiene dijo, que hacer el cambio. así es. Por eso es que Jesucristo dice, da la otra mejilla. Entonces, frente a esa pregunta, había una pregunta que alguien una vez escuchando una prédica decía, bueno, entonces, ¿dejo que se haga cualquier cosa? La pregunta. ¿Y si vienen a robar, no me defiendo? Entonces, la pregunta es diferente. Si te vienen a robar, ¿por qué el Señor no protegió? ¿O acaso el Señor no es suficientemente poderoso como para evitar de que alguien se abuse de ti? Y siempre cuando alguien no me dice, me está haciendo, me está estafando o algo, siempre me llega a la memoria lo que pasaba con Judas. El Señor sabía que Judas robaba y sin embargo le entregó la bolsa de dinero a él. Eso es el ejemplo de tomar mi cruz diaria. ¿Se dan cuenta? Incluso lo hizo el rey David. Cuando Simei lo venía maldiciendo y los generales, el general Joab le dice, ¿quién es este muerto de hambre para que insulte al rey? Y él le dice, ¿acaso puedo yo impedir lo que el Señor quiere para mi vida? Él entendió, el rey David, imagínense, estamos hablando 1500 años, no, 1000 años antes de Jesucristo, entendió que Dios estaba tratando su vida. Imagínense. Déjalo, si Dios ha dicho que me maldiga. Impresionante. Una capacidad de entender los caminos de Dios que a mí me impresiona. ¿Cierto? Entonces, eso es. Y si el Señor quiere que te estafen, ¿acaso todas las cosas no son del Señor? ¿Quién soy yo para defenderme? ¿Mm? Ahí es Entonces, donde deberíamos preguntarnos por qué. Muéstrame qué es lo que estuvo mal en mí. ¿o qué me quieren mostrar? Ojo, Mm. sí, eso es importante, Inga, ahí, porque no siempre, no siempre, es importante, no siempre los problemas en mi vida vienen porque he pecado, sino que hay dos causas. Una, porque he pecado voluntariamente, y la segunda es porque Dios me quiere hacer entender cosas que yo no entendía. ¿Se dan cuenta? Todas son para mi crecimiento, pero puede ser por pecado voluntario o puede ser porque me quiere mostrar algo que yo no entendía. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Entonces siempre importante entenderlo, ¿ah? No siempre es. Por eso es que Jesucristo es importante. ¿Quién pecó? Cuando le preguntan los apóstoles, ¿o no? Perdón, los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ni sus padres. Sino para qué? Para que las obras, es decir, el proceso de Dios de limpieza de la persona se manifieste. Para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Y cuáles son las obras de Dios? Son las de proceso de limpieza. ¿Ya? Entonces, eso siempre hay que tener sumamente claro, ¿no? Esas dos cosas, ¿ya? No sé si hay algo más sobre esto. Eso es la cruz diaria, ¿m? ¿Ya? Y la cruz diaria, entonces,
hablábamos, la cruz diaria, mencionábamos también, no sé si está claro acá o alguna duda. Entonces era dar gracias a Dios por todo, esto con un corazón arrepentido, y segundo, aprender a ser mansos y humildes. ¿Ya? Sin un corazón arrepentido y sin darle gracias a Dios por todo, nunca, nunca seremos mansos y humildes. Nunca. Y por consecuencia, miren qué lindo que es esto, porque sin ser mansos y humildes, nunca llegaremos al descanso que el Señor quiere en mi vida. Por lo tanto, siempre voy a estar angustiado. Entonces, primero, corazón arrepentido. Señor, ayúdame a tener un corazón arrepentido. Segundo, aprender a dar gracias a Dios en todo. Aprendo a dar gracias a Dios en todo. Y cuando aprendo a dar gracias a Dios en todo, entonces empieza un proceso transformador en mi vida, que es de mansedumbre y humildad. ¿Se dan cuenta? Y entonces logro la paz y el gozo permanente y logro la paz en medio de la tormenta. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es justamente el tema de lo que son los mansos y humildes. Y este proceso, ¿ya? Y acá habíamos hablado también la semana pasada, que acá con el verdadero ayuno, es tomar la cruz diaria con gozo. Tomando la cruz diaria, por eso primero tengo que aprender a tomar mi cruz diaria, porque el aprender a tomar mi cruz diaria me lleva a tener mi armadura en buenas condiciones. Y una vez que tengo mi armadura en buenas condiciones, entonces y recién entonces puedo empezar a ayudar, es decir, antes he podido ayudar también, por supuesto, pero recién entonces empiezo a ayudar a llevar a mi prójimo a los pies de Cristo de verdad. Antes desparramo, por eso es que quien conmigo no junta desparrama. Cuando yo no llevo mi cruz diaria con el día a día, me molesto con la otra persona, me molesto con mi prójimo, los que me rodean cerca de mi casa, en mi casa me molesto y demás, no estoy llevando a esa persona a los pies de Cristo. Se retrasa el proceso. ¿Te das cuenta? Por eso hablábamos del concepto de decir que si yo tengo un problema, un conflicto con la otra persona, entonces yo tengo que decir, Señor, ¿qué debo cambiar en mi vida? ¿Hay algo que debo cambiar en mi vida para que esto se resuelva? ¿Cómo lo debo hacer? Pero, indudablemente, primero, perdóname, Señor, que me molesté, qué sé yo, y después, Señor, ¿hay algo que yo debo hacer para cambiar en mi vida? ¿Mm? Y entonces empiezo a generar las aguas de fuego sobre mi prójimo. Y entonces, recién entonces, tiene sentido en lo que habla el apóstol Pablo en Romanos 12:20. ¿Me parece? ¿Podemos leer Romanos 12:20, por favor? ¿Alguien tendrá Romanos 12:20? Yo lo tengo. Dulce mía, por favor. ¿Sí? Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Amén. Y entonces, ¿quiénes son mis enemigos? Mis, mis próximos, ¿no? Claro, los enemigos de mi yo. Miren, Los miren, de entre mi propia casa. los de mi propia casa. Por eso ¿creéis que venido a traer paz? He venido a traer espada. ¿Ah? Este es el mismo Amén. concepto. Miren, acá voy a plantearles una cosa que yo no sé si se entiende, pero Jesucristo no vino a derogar la ley, ¿o no? Sino que vino a hacerla cumplir. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesucristo, si la ley antes decía, la ley del talión, decía ojo por ojo, diente por diente, y después Jesucristo plantea y dice que si alguien te pide la capa,
dale también la túnica. Si te pide que lleves con él 1 milla, ve con él 2. Bueno, ¿y no te queda la ley del ojo por ojo, diente por diente? Y le dice que si te pegan en una mejilla, da la otra. ¿Dónde está la del ojo por ojo, diente por diente? Pareciera contradictorio, ¿no? ¿No les parece? ¿Qué piensan ustedes? Hago un paréntesis sobre esto. ¿Mm? Pareciera contradictorio. ¿Cómo Jesucristo viene a decir que hace cumplir la ley, pero sin embargo después contradice la ley? ¿No les parece? Mm. ¿Alguien entiende eso? ¿Por qué? Por ese nuevo pacto que el Señor vino a abrir, la diferencia entre el pecado voluntario e involuntario, inmolándose como el cordero que antes abrogaba los pecados con un cordero físico. Entonces ahí ahora involucramos nuestra voluntad negando o haciendo el ayuno perfecto. Antes la voluntad también se ejercía cumpliendo la ley, pero en este caso, en el nuevo pacto, la lucha contra el yo es más violento, encuentro yo. Mm. Va un Duele un poco por ahí, poquito más, duele un pero poquito más sí, pero en lo la diferencia es que cambia mi enemigo. Esa es la diferencia. ¿Quién es mi enemigo hoy en día? Mi yo, Mi yo y Satanás. Por lo claro. tanto, el Ujú. ojo por ojo, el diente por diente continúa exactamente igual, pero Mm. contra mi enemigo que es Satanás. Por eso si continúa lo mismo. La diferencia es que antes era un concepto físico, hoy en día es un tema espiritual. Por eso es que no podemos transar con el mundo. ¿Se dan cuenta? Porque si transamos con el mundo, estamos haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel. No era irrestricto contra sus enemigos. Le perdonaron a sus enemigos. Esa es la razón por la cual la ley del talión hoy se aplica para Satanás con nuestra vida. Y si yo no limpio mi vida completamente, no estoy aplicando la ley del talión. Pero es O sea, si exactamente dejo algún amalecita en mi vida, entre comillas, y no lo extermino como no lo hicieron el pueblo de Israel cuando llegaron a la tierra prometida. Por lo tanto, si dejo una malecita, ese va a ser un aguijón en mi vida. Claro, Va a justamente. ser una cruz que Dios no quería para mi vida. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, la ley se aplica exactamente igual contra mi enemigo. Por eso era ¿cómo se llama? Tan tajante la ley. Porque la ley sigue siendo tajante hoy en día contra mi enemigo que es Satanás. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Jesucristo dice, no he venido a derogar la ley sigue siendo la misma. La he venido a hacer cumplir. ¿Y cómo la hago cumplir? Cuando cambio mi enemigo ya no es. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, David, los profetas, todos no luchaban contra Satanás. Estaba el concepto de la lucha contra Satanás. Hay solamente en el Antiguo Testamento, hay vislumbres sobre Satanás, pero menciones que se hacen. Pero no estaba el concepto de la lucha contra Satanás, porque no podía yo luchar contra Satanás. ¿Por qué? El Espíritu Santo Porque Satanás no estaba vencido todavía, ¿se da cuenta? también. Porque tenía que venir Jesucristo para vencer a Satanás, vencer la muerte. Entonces, esa era la razón. En cambio, después de Jesucristo, nosotros estamos listos para vencer a Satanás, vencer nuestro verdadero enemigo. Antes era el símbolo del enemigo. Por eso es que justamente, como decía Inge, a los amalecitas los destruyó completamente. ¿Mm?
¿Ya? Entonces, ese es un poco el concepto. Por eso es que, porque esto surgió hace un tiempo que escuché, porque se complican enormemente esto. ¿Cómo se explica de que en el Antiguo Testamento eso era tan sanguinario? Ese era tan sanguinario porque es el mismo concepto que hoy se aplica para Satanás. Exactamente el mismo concepto. Sanguinario, sanguinario. ¿Sí? Era así, era terrible. Se mataba incluso a los bebés de las embarazadas. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque era maldito ese pueblo. ¿Mm? Hoy en día es exactamente lo mismo con Satanás, que es nuestro enemigo. Entonces, cada vez que nosotros transamos con el mundo, estamos transando con Satanás. ¿Mm? Y esto es sumamente importante entenderlo. Pero eso lo hacemos solamente con la gracia de Dios, si no, no lo podemos hacer. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, solamente con la gracia de Dios podemos tener la victoria y vencer contra Satanás. ¿Mm? Amén. Así que eso. ¿Mm? Esto es para terminar. Esto es para terminar. No sé si hay algún comentario, alguna consulta, observación sobre lo que hemos conversado, algo que les ha llamado. Excelente, excelente, Crecen, en esa comparación que hiciste entre lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo, y es importante eso. Realmente no lo había visto así. Claro, no se luchaba contra Satanás Sí, en el fondo, sino que era contra los así es. enemigos de Israel, que en el fondo son los enemigos de nuestro yo ahora, o sea, son los que colaboran con nuestro yo y es el enclave satánico en nosotros, son los amalecitas que están en nosotros. Y ahí, con la sangre del Señor, contra el pecado voluntario, con el Espíritu Santo hacemos nuestro sacrificio diario de la mano con el Señor, luchando contra el ego. Bonito, hermoso, hermoso. Y por eso era ojo por Bonito. ojo, diente por diente. Nosotros tenemos que arrebatarle a Sí, Satanás, por eso en la batalla, tenemos que arrebatarle a Satanás lo que Satanás nos ha sacado, nuestros amén. hijos, nuestros cónyuges, nuestros hermanos. Y esa es la batalla. Y ahí no hay concesión, ¿te das cuenta? Por eso era ojo por ojo, diente por diente. Ese era el concepto. Y eso es contra Satanás. Y como el cristiano no lo entiende, entonces vive un cristianismo sumamente liviano, que a Light. Satanás lo tiene absolutamente amarrado. Lo tiene absolutamente Amén. amarrado con cientos de cosas. ¿Me entiendes? ¿Mm? Entonces eso es sumamente importante. Y todo, Cristian, viste, tiene relación con todo, porque sin la armadura, lo que hemos estado viendo, no Ah, podemos hacer ojo por ojo y diente por diente, tampoco. Es que la armadura con fisuras no podemos. Mm. Mm. Hoy claro. qué Y por, maravilloso, ¿sí? maravilloso este tema, realmente hermoso. Gracias, Jesús, Oh, porque Y por es verdad. eso hay tanta confusión y el cristiano cree que porque tiene una enfermedad o porque, no sé, le va mal económicamente, está batallando, ¿no? Si no estás batallando, recién te estás preparando para lo que el Señor quiere. amén. Eso es las luchas espirituales, eso es la preparación de tu armadura. No estás todavía en la batalla espiritual. La batalla espiritual es cuando llevas a otros a los pies de Cristo, completamente diferente. Entender esa diferencia es enorme. Y nosotros nunca la habíamos entendido. Y por ejemplo, comúnmente se hace mención de que la batalla espiritual es orar. No, sí, está bien que hay que orar, pero es mucho más allá de orar, mucho más allá. Es la vida, dar la vida por mi prójimo. Y doy mi vida por mi prójimo cuando justamente empiezo primero tomando mi cruz y después a los conflictivos que me rodean le empiezo a dar gracias a Dios, digo que me rodea. Y empiezo a hacer acciones purificadores de amor profundo por esa persona. ¿Mm? Amén, súper lindo.
¿Les parece alguna otra observación que quieran hacer que les parece interesante para entender? No, para mí quedó muy claro, Cristian. Muy lindo, muy lindo lo que he aprendido hoy día. Amén. Ujú. ¿Ya? Vamos entonces. Dulce, ¿alguna cosa, alguna observación? ¿No? Eh, no, o sea que se entienden varios precedentes. Amén. ¿Ya? Inge, ¿nos podrías llevar en oración para poder cerrar el día de hoy, por favor? ¿Y me dijiste, Cristian? Sí, Inge, ¿podrías llevarnos en Ah, oración para ya, cerrar? amén, amén. Por favor. Amado Jesús, te damos infinitas gracias por estas tremendas revelaciones que tú nos permites entender. Estaban escritas, Señor, y solo tu gracia ha hecho que pudiéramos entenderlas. Y tu gracia asimismo va a ser la que nos va a guiar para ponerlas en práctica en nuestra preparación para la batalla, para ir por otros, por los más cercanos, por nuestra Jerusalén, y después a los que tú pongas en nuestro camino, para ir por ellos, para mostrar a través de nuestro testimonio sin palabras el gran poder transformador que tú tienes, Señor. Te damos gracias, ayúdanos y danos tu gracia 1000 veces para que todos los días, a cada minuto de nuestra vida, podamos aplicar esto, llevando nuestros pensamientos cautivos hacia ti, dándote gracias por las dificultades, los dolores, los problemas, al conflictivo que tenemos, que pones en nuestro camino. Ayúdanos a darte gracias y a pedir tu ayuda y a, sobre todo, inmediatamente tener un corazón arrepentido que pide perdón. Amado Jesús, gracias te damos porque tú pones en nosotros el querer y el hacer con la ayuda del Espíritu Santo que nos has dejado. En tu santo y bendito nombre pedimos bendición para todos aquellos que hoy no han podido estar y para cada una de las familias representadas y a través de nosotros a las familias que conocemos, te pido también bendición para cada una. En tu santo nombre. Amén. Amén, Jesús. Sí,